El trauma se hereda a nivel genético, está implicado en las propias células de la persona. Todos los médicos deberíamos estudiar medicina funcional, pues al principio de la carrera, en medio de la carrera y al final de la carrera. Creo que ya es una revolución y un paso que el doctor reconozca ante su paciente que hay factores que él no está abordando y que son esenciales para su salud. A cada médico se le otorga un tiempo determinado para atender al paciente y más de eso es ineficaz e ineficiente. Claro. Punto. Eso es un término medio, eso es términos gerenciales. ¿Y dónde queda la calidad de atención, no? La enfermedad sería la consecuencia, no la causa, y por lo tanto atender la enfermedad es atender a la consecuencia y dejarte un mundo por indagar. ¿Sería un poco eso? Sí, exacto. Atender la consecuencia sería solamente atender la superficie. Ha llegado el momento de tomar una decisión vital que cambie tu vida. Familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Una vez más, hoy tenemos un grandísimo invitado que nos hace muchísima ilusión tener porque creo que vamos a tratar temas súper interesantes que os van a interesar muchísimo a nivel de psicología, emociones. Vamos a tocar un montón de aristas, un montón de patas acerca de cómo poder mejorar la salud. Hoy con el doctor Josen. Bienvenido. Un placer tenerte en el estudio. Gracias, David. Gracias. Es un placer tenerte aquí, un honor. Y yo personalmente siempre que tengo la oportunidad de tener a alguien adelante como tú, ¿no? Que es un profesional de la medicina y que no solo se ha limitado evidentemente a ejercer todo lo que le enseñaron en la facultad y evidentemente la praxis del día a día en un hospital, sino que ha abierto su mente y se ha cuestionado, ¿no? Y ha dicho qué más podríamos hacer o qué variables hay que quizás se nos escapan que pueden estar influenciando en la salud de los pacientes y de las personas, ¿no? Y siempre que tengo a alguien como tú, que para mí sois como pequeños revolucionarios, que evidentemente habéis aprendido muy bien la ortodoxa y lo que hay que aprender y la medicina convencional y que evidentemente salva vidas, esto nadie lo cuestiona, pero luego hay un mundo muy grande delante de nuestros ojos donde tenemos que observar, aprender, cuestionarnos y personas como tú que sí han hecho este camino y lo siguen haciendo. Quiero darte como las gracias porque gracias a doctores como tú, pues muchas personas encuentran respuestas que de otra manera no encontrarían. Así que gracias por tu labor, primero de todo. Y bueno, ahora vamos a intentar aprender y reflexionar contigo. Bueno, lo primero que nos gustaría, José, es que te presentaras a nuestra comunidad, que hablaras un poco pues, de tu campo de estudio, de tu labor, tu profesión, así para la gente que no te conozca. Muy bien, pues os cuento. Un placer. A ver, yo estudié medicina en Bolivia. ¿Vale? Bueno, terminé el bachillerato aquí en España, Instituto Ramiro de Maeztu. Luego me fui a estudiar medicina a Bolivia. Terminando la carrera allí, me vine aquí a preparar el MIR, que es pues el paso previo, el examen MIR que tenemos que hacer para entrar a una especialidad. Elegí la especialidad de microbiología y parasitología clínicas, ¿vale? Que siempre me han gustado pues, los bichos, lo microscópico, la sangre, en fin, todo aquello me parecía un mundo, ¿vale? Un universo. Entonces, estudié microbiología y parasitología clínicas. Son 4 años de formación. Terminando mi formación en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, pues hubo la posibilidad de quedarme allí. Me ofrecieron quedarme como adjunto. Yo encantado, me quedé trabajando ahí pues, unos como 6 años, 6 y medio años. Y luego, pues en algún momento dije, ¿y ahora qué hacemos? Mi mujer me decía, me gustaría mucho ir a vivir una temporada con mi familia, no sé qué. Digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago con el trabajo? Entonces, durante una temporada, pues estuvimos viviendo en Bolivia. Allí fui a ejercer como gestor. Tengo una maestría en gerencia hospitalaria, entonces fui a hacer de gestor a Bolivia porque microbiología no existía eso. No existía. Allí muy difícilmente. Tiene que ser un hospital muy grande, con mucha tecnología, con mucha inversión. Y no había un hospital de esas características en mi país de origen, que es Bolivia. Entonces ejercí de gestor durante una temporada hasta que me di cuenta que eso no era lo mío. Claro, digo, la gerencia, esto no es lo mío. Volviste a tus orígenes. Dije, tengo que hacer algo diferente. Muchísimo estrés con la gerencia, mucho estrés con el estado de salud de la gente. Dije, no puedo seguir aquí, esto no es lo mío. Y además veo que cada vez me siento peor física, mental y emocionalmente. Me enfermé del estrés, estando ahí de gerente de servicio de urgencias en un hospital. Dije, vale,
esto no puede seguir así. Médico enfermo. Quería mejorar la salud de un país, pero estoy, no puedo mejorar ni la mía. Qué paradoja. Muy mal, muy mal. Empecé a buscar qué eran los síntomas que tenía. Digo, pues es que son síntomas un poco extraños lo que tengo yo. Y ya llevaba unos años estudiando nutrición. Esto lo he contado en algunas ocasiones. Desde que Gaby, mi hermana, enfermó con un cáncer, pues había empezado a estudiar nutrición. Ella me dijo, estoy comiendo esto. Digo, ¿pero qué es esa dieta tan rara? Y me había dicho ella en su día, esta dieta ayuda a sanar el cáncer. Digo yo, pues a ver, mis libros, digo, no está en ninguno. Digo, ¿cómo que esta dieta ayuda a sanar el cáncer? Dice aquí claramente que ninguna dieta ayuda a sanar el cáncer. Claro. Digo, te puede ayudar, pero sanarte ya no. Y me decía, ¿qué tal si estudias un poco más? Digo, ¿Y esto sobre qué año era? pues mira, empecé a estudiar el tema nutricional cerca del año 2011-2012, que fue cuando ella tuvo el diagnóstico. Y fueron pasando los años y cuando ya os cuento el episodio este de la gerencia, era el año 2014. Vale. Que es cuando yo enfermé. Dije, vale, pues seguramente tengo que aprender mucho más que nutrición solamente. Y me apunté a una escuela de medicina funcional de Estados Unidos, online. Esto online, ya había esto. Y entonces me formé, digo, quiero ir presencial. No se podía, es online. Digo, vale, pues online. Doctor, para quien no sepa, medicina funcional, ¿qué es? Para quien no sepa. La medicina funcional, gracias, Sara, es la medicina que estudia el origen, la causa de una enfermedad y gestiona la causa, no las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que tenga una enfermedad, sea la que sea, ¿no? Gastritis, dermatitis, psoriasis, en fin, cualquier artritis reumatoidea. El origen de esa enfermedad no es la enfermedad en sí misma, sino que detrás tienen que haber causas subyacentes, ¿no? Que pueden ser estrés crónico severo, estrés agudo severo, o sea, un tema más mental, emocional, que está desequilibrando totalmente la biología de la persona, grandes deficiencias nutricionales, entonces ahí siempre menciono las típicas que encuentro cuando una persona está enferma. Déficit de vitamina D, déficit de magnesio, déficit de ácidos grasos, de grasa, de colesterol, déficit de colesterol. Nos venden ahora colesterol en cápsulas, ¿no? Ácidos grasos, omega 3. Te podrían decir, es colesterol, pero le vamos a llamar omega 3, estas deficiencias. Buscas las causas, ¿no? Las causas. Esta persona, sea el diagnóstico que sea, está inflamada. ¿Por qué está inflamada? ¿Qué es lo que le está pasando? Tiene que haber inflamación. Tiene mucho estrés, ha perdido el trabajo, se le ha muerto la mujer, ha tenido un accidente. Vale, claro, está con estrés. Pero más allá, ¿qué le está inflamando? Es que no come bien. Es que se alimenta de harina, se alimenta de azúcar, de alimentos procesados, no hace deporte, se queda hasta tarde con la pantalla encendida, se despierta cansado, despierta mal. Estas son un resumen de las causas subyacentes por las que una persona termina con un diagnóstico. La medicina funcional busca el origen, la causa de una enfermedad, atiende dándote recursos para que gestiones cada uno de estos aspectos y que con el tiempo vayas viendo los resultados en las analíticas, en los síntomas y en la salud de la persona. Disculpa un segundo, doctor. Yo creo que esto lo debería estudiar cualquier médico, ¿no? La medicina funcional. Es decir, ¿cómo vas a tratar, ¿no? una enfermedad si no estás atendiendo a las causas subyacentes, ¿no? Es decir, escuchándote desde el sentido común, ¿eh? No debería todo médico estudiar esto. Todos los médicos deberíamos estudiar medicina funcional pues al principio de la carrera, en medio de la carrera y al final de la carrera. Este en realidad se está recuperando los principios de la medicina hipocrática, ¿vale? Que como que pues las hemos ido perdiendo esa parte, ¿no? Por la tecnología, por la industria farmacéutica, porque las cirugías son cada vez mejor, más fantásticas, no sé qué. Porque ¿quién va a atender el estrés? El estrés, eso hay que mandar a un psicólogo para que le atienda el estrés. Si no, a un psiquiatra. ¿No? Entonces, ya no es la persona, ¿no? Sino intentar darle una solución muy rápida, lo que nos está alejando de las causas y del origen de la enfermedad, que, así como la tenemos pensada, ¿no? En realidad la persona no está enferma, está sufriendo por distintos motivos y hay que ayudarle a descubrir ese sufrimiento, ¿no? Fíjate, ¿no? Es deficiencia de vitamina D, pero claro, ¿cuánto sufrimiento puede tener para no tener vitamina D? Se podría decir, corrígeme si no, doctor, de forma resumida, que la enfermedad sería la consecuencia, no la causa, y por lo tanto atender la enfermedad es atender a la consecuencia y dejarte un mundo por indagar,
¿Sería un poco eso? Sí, exacto. Atender la consecuencia sería solamente atender la superficie. Lo cual es importante atender la consecuencia, pero te quedas en una parte muy limitada. Por supuesto, o sea, la consecuencia se tiene que atender, ¿no? Y a veces hay urgencias, ¿no? Para esto pues sirve la medicina convencional. Te atiende cualquier urgencia, pues si tienes un desprendimiento de retina, tienen que salvar el ojo, no, hay que tratar las emociones. Es un desprendimiento. Tú tranquilo, puede que te quedes ciego en 15 minutos, pero te tengo que atender las emociones. No, la deficiencia de la vitamina D, pues claro. Tampoco. Hay situaciones en las que la urgencia requiere, ¿no? Las consecuencias requieren la atención de la parte urgente. Pero luego las causas, el origen de todo aquello, porque esto no termina apareciendo sin más, tiene que haber algo detrás que ha sido lo que ha originado que llegues hasta ese lugar. Claro. Escuchando tu historia, entiendo que hay un punto de inflexión que es lo que decías, la enfermedad de tu hermana. Sí. No sé si podías ahondar en eso, porque tú también entraste en ese proceso de enfermedad, pero fue más su situación que la tuya lo que te hizo hacer el clic. Ah, sí. Sí. Como buen hermano. Como buen hermano. Fíjate, como buen hermano le decía, yo creo que te quiero mucho, pero yo creo que estás loca. No me asusta que estés loca. Los locos cambian el mundo, por lo tanto. Fíjate, digo, pues te tengo que decir, digo, yo te quiero mucho, digo, pero me asusta que estés loca. Digo, pues no te puedes sanar. Claro. Un licuado verde de hierbas, claro. de plantas, y no sabía nada de esto, ¿no? Y como médico, pues ignoras, no solamente ignoras, hay un boca a boca que se va transmitiendo, que luego también, si buscas en la literatura, te terminan siempre diciendo que no funciona, que no se ha demostrado, que no hay comprobaciones. Y luego, si tú buscas, por ejemplo, a los especialistas médicos que se han dedicado a ese aspecto, pues te sueltan una cantidad de estudios científicos publicados que dices, pero Dios mío, ¿dónde me he perdido yo toda esta parte de la medicina en la carrera? ¿Por qué no me han dicho, léete este artículo donde se demuestra que el licuado de vegetales ayuda a desoxidar el cuerpo y ayuda a bajar la inflamación y mueren células tumorales? ¿Dónde te has perdido ese capítulo en la carrera? ¿No? Que solamente que cuando te presentan un cáncer como médico dices, no hay nada que hacer, porque no tienes herramientas para ayudar a una persona. Entonces el proceso de mi hermana sí que me ayudó como a despertar. En verdad fue mi hermana, me dijo, ¿qué tal si investigas más? Para que os deis cuenta, perdona, aquí voy a hacer una cuña publicitaria, para que os deis cuenta que detrás de un gran hombre hay una gran mujer siempre. Mira, disculpad, lo tenía que decir. Nosotros solos no llegamos a ningún sitio. Muy bien. Sí, no, desde luego a mí no me hubiese, o sea, yo no hubiese indagado en todo esto si no hubiese sido por la invitación, ¿no? A ver si investigas más. Y pues esto, y el afecto, el cariño, el amor que nos tenemos, claro, que ha sido el puente que ha hecho esto posible, ¿no? Que digo, vale, si yo la quiero ayudar de verdad, pues estudia. Digo, vale, pues voy a estudiar. Claro. Y me puse ahí a investigar. Digo, ¿dónde está esto? Dame una pista al menos. Dice, pues mírate estos libros y a ver si encuentras ahí algo que te interese. Y ese fue el comienzo. Empecé a indagar. Digo, hostia, quiere decir que hay investigación científica, médica, publicada en Index Médico, no en publicaciones así un poco raras, sino en Index Médico, que te dicen lo que hay que hacer. Pero claro, si no has indagado, no lo vas a encontrar en los libros de texto que siguen una sola corriente, no toda la corriente, no toda la corriente ni siquiera demostrada, sino una corriente. Cirugía y medicación. Punto. Pero ¿y la comida? ¿Y la suplementación nutricional? Y atender las emociones, ¿no? Todo esto lo iba viendo conforme iba estudiando, indagando cada vez más, hasta que llega un momento, digo, oye, todo lo que me has contado es cierto. Y hay mucha cosa más todavía. Claro. Y entonces ya empezamos a compartir más información entre los dos, ¿no? Y, oye, José, he averiguado esto. Digo, fantástico, dámelo para que lo estudie y lo investigue. Digo, oye, Gaby, ¿has mirado esto? Decía sí, o a ver, lo voy a probar. Y entonces entrábamos en aquello de trabajar en conjunto para encontrar respuestas en mi campo, pues siempre desde la ciencia, ¿no? Desde la medicina, que es lo que yo hago. Claro. Entiendo que prácticamente, la medicina es un caso, pero no es la excepción, de que hay un gap, un espacio entre lo que dice o dicta la literatura científica y lo que sucede en la propia praxis, ¿no? Lo que tú estás diciendo de que hay estudios de que, por ejemplo, constatan y corroboran que la nutrición, el aspecto de los alimentos, impacta directamente en tu salud y que es una pieza clave,
pero luego tú ves que eso no está impregnado ni en el sistema público ni en el sistema privado, ¿no? Antes off the record hablábamos, ¿no? De que quizá hay ciertos elementos como puede ser el estrés, las emociones, que sí que es más difícil de abordar, pero algo tan sencillo como... La alimentación. La alimentación, es decir, bueno, cambia tus elementos por estos y vas a notar una mejora inmediata. Que esto en principio es de fácil aplicación y se podría instaurar rápidamente. Totalmente. ¿Por qué crees que hoy en día sigue habiendo esa carencia en los hospitales? La praxis sanitaria real del día a día. Yo, mira, sinceramente creo que, además, ya como gerente, creo que es porque es mucho más cómodo y fácil hacer lo más sencillo y simple, ¿no? Sin darte cuenta si funciona o no. En verdad, es lo más sencillo y simple es lo más sencillo, lo más simple, no hacer nada. ¿No? Y que lo que requeriría un cambio trascendental desde chip, ¿no? Es decir, pero doctor, no sirve para nada hacer esto, ¿no? Que me acuerdo que una temporada que trabajé, las nutricionistas del servicio en el que yo trabajé me decían, pero doctor, no está demostrado. Digo, ¿cómo cuántos artículos queréis? Más o menos, digo, 3, 4, 5, 7, un libro, ¿qué queréis? 20, 30. Decían, pues con que nos traiga 3 artículos nos vale. Digo, venga, tum, pum, pum. Digo, leedlos bien, a conciencia y luego me contáis. Y entonces me decían, doctor, es verdad que funciona. Digo, pero lo habéis leído bien, ¿no? Digo, sí. Digo, vale, pues hacedlo, a ver qué tal, qué pasa si lo hacéis. Y ellas mismas decían, lo vemos. ¿Y ahora qué hacemos con el cambio? ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo convencemos a la gente de que esto es mejor? No, porque la gente viene de la calle también convencida de otra realidad. ¿Cómo convencemos a las personas? Esto lo podríamos aplicar aquí. ¿Cómo convencemos al resto de la gente de los otros hospitales? ¿No? Entonces, la misma gente, las mismas personas se van poniendo trabas o dificultades para que esto se divulgue y se expanda, ¿no? Y es como, si encuentras un tesoro, ¿cómo no lo vas a compartir con los demás? Si te das cuenta que algo puede cambiar la vida de la gente, ¿cómo no se lo vas a contar? Aunque, pues, no te creen, ¿vale? Perfecto. ¿Qué necesitas para creer? Claro. O sea, a lo mejor no quieres creer sin más, es solo esto. Pero lo más simple es quedarte igual callado sin decir nada. Yo me he encontrado gente profesional, nutricionistas y médicos, y no médicos de otras profesiones, que me han dicho, mi vida ha cambiado el día que cambié mi alimentación. Digo, fíjate. Digo, cambió tu vida, sí. Y lo has compartido. Hombre, se lo digo a la gente que puedo, ¿no? Pero para que cambie el sistema, pues es que el sistema te empuja a que sigas la corriente sin hacer muchos cambios. En Estados Unidos me sorprendió mucho, por ejemplo, que varios hospitales privados dependía del director el hecho de que la medicina funcional entrase en funcionamiento dentro del sistema hospitalario común. Y como allí la medicina es privada, habían directores convencidos que decían, se va a instaurar un área de medicina funcional en este hospital. Entonces era una apuesta, salía publicado en los periódicos. Se ha apostado que el hospital X tenga, el de Cleveland, tenga área de medicina funcional y ahí van a poder la gente consultar, ¿no? Entonces ahí en la página web del hospital decía, la medicina funcional es esto. Y quien quisiera, o cuando ya no tenían posibilidades de seguir avanzando desde otras especialidades, les mandaban a los pacientes a medicina funcional, porque los daban por casos perdidos. Decían, pues, el último recurso. El último recurso, ¿no? Cuando debería haber sido siempre pues el primero. Oye, ¿quieres que te funcione tu práctica especialidad? Sí. Pues tenemos que empezar por medicina funcional, ya verás cómo todo lo demás funciona, lo que hagas. Claro. Se ve quizá a veces como cierta competencia entre una cosa y otra, porque deberían de ser trabajos que vayan en paralelo, ¿no? La de medicina más ortodoxa con sus tratamientos y sumarle esto. Pues tengo otra frase. Antes me preguntabais, ¿todo médico debería saber esto? Sí. Todos los especialistas deberían saber medicina funcional también. Claro, es que... Sí, porque es esa visión del paciente como fragmentada, ¿no? Donde un especialista trata solo una cosa. Ahora me estaba acordando que tuvimos aquí un cardiólogo y él nos decía, la literatura científica dice, y se sabe, sobradamente además, hay mucho consenso científico, de que el factor de estrés emocional en patologías del corazón es que es el más relevante, o sea, es el que tiene más peso. Y aún así, cuando un paciente va a un cardiólogo en un hospital, lo último que le dicen es, oye,
¿tú te estás revisando cómo gestionas tu vida? ¿Tienes algún estrés emocional? ¿Podrías cambiar algún hábito? O sea, es lo último que les dicen, ¿no? Él nos lo reconocía, que él mismo sabe que el factor emocional es súper importante, pero que en el día a día del hospital no lo aborda con sus pacientes, ni tan siquiera lo menciona, ¿no? Porque yo le decía, oye, pero quizás es un minuto, un segundo de decir, oye, no es mi expertise, pero preocúpate de cómo estás gestionando tu vida a nivel emocional, porque es un factor que sabemos que afecta, ¿no? Y es esa sensación que tú dices de que se puede saber, quizás no todos, pero algunos lo saben, pero en el día a día, en la práctica, es como si lo silencian. Como que afrontar el cambio les cuesta o no sé. Es lo que falta es información y práctica, ¿no? Experiencia. No es cómo abordas tú tu estrés, ¿no? Es como si a un médico tú le preguntas ¿cómo abordas tú tu estrés? Te va a decir, pues salgo a correr 2 horas cada día, me voy al gimnasio 1 hora todos los días de lunes a sábado, paso tiempo con mi familia, hago deporte, tomo vitaminas, tal. Pero lo hacen porque o les sienta bien o porque les ha surgido, les ha llegado la información y lo ponen en práctica. Pero si todos los médicos tuviésemos que pasar por un proceso, y los terapeutas, tuviésemos que pasar por un proceso de cambio en el cual tuviésemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de alimentación, pasar por crisis curativas, que esto ya se conoce bastante en el campo en el que yo trabajo, es pasar por una crisis curativa. Oye, estaba yo estupendo, tenía sobrepeso, tenía prediabetes, pero no tenía caída de cabello. Se me está cayendo el cabello. Digo, ¿pero te has dado cuenta que ya no tienes prediabetes ni sobrepeso? Dice, sí, claro. Y me lo dice todo el mundo. Sí, además el médico está contento. Dice, qué bien te estás tomando la medicación. Digo, no me estoy tomando nada. Digo, pero se me cae el cabello. Entonces, ahí, si todos los médicos tuviésemos que pasar por ese proceso, ¿no? A mí me pasó, en una temporada se me cayó el cabello. Digo, vale. O sea, y yo me asusté. Digo, hostia, ¿qué estaré haciendo mal? Claro. ¿Por qué será esto? Algo malo tiene que haber. No. Es que tenemos que pasar por un proceso de cambio y tu cuerpo va a ir manifestando cosas externas e internas que te van a ayudar a mejorar tu propio proceso. Si todos los médicos tuviésemos, y terapeutas, que pasar por este proceso, descubriríamos cómo se hace. Porque, claro, sin hacerlo, ¿qué le puedes decir a un paciente? No estaría genial, ¿no? Esto es un principio. Decirle, estaría bien que te mires tu estrés, pero claro, esto me lo ha dicho mucha gente. Dice, ¿y yo qué hago con esa información? Dicen, deberías atenderte tu estrés. Llegaban a un punto en la medicina, en la práctica médica, que no le podían ayudar más. Y algunos colegas le decían, mírate la parte emocional. ¿No? ¿Dónde? No lo sé. Claro. Fíjate, doctor, no sé si estás de acuerdo, pero ya es un paso, porque en psicología social, ahora tengo en la cabeza, hay varios estudios del poder que se le da a la bata blanca, ¿no? Que se llama, hay muchos experimentos que simplemente el hecho de venir un doctor, ¿no? Con una bata blanca en un hospital, te da un diagnóstico y te dice, va a pasar esto, o tienes que hacer esto, o lo que sea. Solo el hecho de que tú le menciones que hay factores que él no te va a trabajar, pero que la persona tendría que atender, aunque evidentemente ojalá se pudiese acompañar y dar respuestas y acompañar a la persona, pero para mí creo que ya es una revolución y un paso que el doctor reconozca ante su paciente que hay factores que él no está abordando y que son esenciales para su salud. Y eso no se hace, porque como comentábamos antes fuera de cámara, mi padre, lo que era para mí mi padre, que murió de cáncer, es que, claro, a él nadie le dijo, oye, tu estrés emocional es muy importante. Además, hay mucha literatura que se sabe que en el cáncer es un factor muy importante, ¿no? El estrés emocional o la alimentación, ¿no? Que lo hablábamos antes. Y nadie se lo dijo, nadie. Y claro, yo, que sí tenía esta conciencia, se lo decía, pero claro, la credibilidad que mi padre me daba a mí frente al doctor, el oncólogo que le llevaba su cáncer, claro, pues yo quedaba desacreditada porque el experto en cáncer no era yo, supuestamente, era el señor que le aplicaba la quimioterapia. Entonces, claro, él se pensaba que solo con la quimioterapia él ya estaba cumpliendo con todo su deber para sanarse, cuando hay muchos factores, ¿no? Entonces creo que, no sé si lo ves así, ya es una revolución en sí mismo reconocer que el doctor no lo sabe todo. Sí, ¿no? Es un primer pasito. O sea, yo creo que lo que es importante, primero, para los médicos y los terapeutas, es que comprendan
que para dar consejos, ¿no? Cuando ya lo ven, que para dar consejos es genial que pasen por el proceso. Yo tengo un principio y es que todo lo que doy a mis pacientes me lo tengo que haber tomado yo 10 veces más cantidad y 10 veces más dosis, ¿no? Y entonces ya sí se lo puedo dar, excepto el gel de progesterona, que no lo puedo utilizar, pues excepto eso, todo lo demás. Incluso eso me podría, si me viniese bien, pero yo sé que no me viene bien. La progesterona no es buena idea. La progesterona, ¿no? Para mí no para es buena hombres idea. No, no, para mí no. Para hombres no. Quitando esto, ¿no? Esta sería una. Y la siguiente, ¿no? Que teniendo en cuenta todas estas situaciones y cuestiones que he comentado, ¿no? Y para empezar la mía misma, cuando cuento lo de mi hermana, oye, pues no lo sé todo y tampoco está todo en mis libros. Fíjate, mis libros oficiales tienen el ABC, pero es que para completar el abecedario, el ABC sirve, pero para nada es suficiente. Habrá que ver dónde está la X, la Z, la J, la K de la salud, que nos las hemos ido quitando con el transcurso de los años, ¿no? Han ocupado su lugar pues la farmacia, la farmacéutica, ¿no? que es necesaria, es útil, es interesantísima. Y sin la farmacéutica, por ejemplo, yo no podría dar tanto suplemento como doy. Si no hubiese farmacéutica, pues no podría dar ni vitaminas. Y gracias a ella la puedo dar. Pero toda esa información está ahora mismo, está ahí, pero hay que ir a recogerla, a buscarla. Y la gente tiene que tener claro que está accediendo ni siquiera al 1% de esa información que le puede ayudar a sanar enormemente. Entonces, que sepan todas las personas, que no sean médicos ni terapeutas, que cuando van al médico solamente están rozando la superficie de lo que les va a ayudar a sanar. Que detrás hay mucho más, ¿no? Que esta es mi experiencia personal. Como médico digo, increíble todo lo que no sé. Y conforme pasan los años, cada día sé que hay muchísimo que no sé. Cada año que pasa digo, madre mía. Sí, sí. Parece que no se acaba nunca el conocimiento. Sí, no, y además yo también, para ser un poquito justos con los médicos, entiendo que el contexto en el que están tampoco les es favorable a hablar de abordar cada paciente pues con la riqueza con la que estamos tratando aquí ahora, ¿no? Porque quizá llevan muchos pacientes al día, quizá están en una vorágine de que es una cantidad de gente a visitar por día, que claro, no les ayuda a tener esa atención personalizada o incluso a parar un momento, ¿no? Esa velocidad y decir, voy a informarme más, voy a profundizar más. O sea, creo que el propio sistema, tal y como está conformado, no ayuda a hacer una buena labor. En eso entiendo que estaríamos también de acuerdo. Sí, mira, esto es un principio de gerencia hospitalaria. O sea, a cada médico se le otorga un tiempo determinado para atender al paciente y más de eso es ineficaz e ineficiente. Claro. Punto. Eso es un término, eso es términos gerenciales. Una cuestión de productividad incluso, ¿no? Sin más. Entonces, ¿y dónde queda la calidad de atención? ¿No? Claro. Que esto también está escrito en varios libros. No existe. La calidad de atención requiere mucho más tiempo de atención al paciente, indagar en sus aspectos emocionales, en sus hábitos de vida. Eso es calidad de atención. Que se pelea siempre, en el mismo sistema de gestión, se está peleando con la productividad, con la producción, ¿no? Oye, ¿es rentable o no es rentable esto? Y entonces, pues claro, si tú comparas la productividad y la calidad de atención, y si tu objetivo como empresa es la productividad, sí. Pues entonces siempre va a perder la calidad de atención. Porque dices, no, es que amamos a los pacientes, pero es que si no ganamos dinero, este hospital se cierra. Claro. Dices, sí, pues tenemos que ganar dinero. Claro. Y entonces, ¿quién pierde la calidad de la atención? ¿No? Y se pierde este contacto con la persona, se pierde el estar más tiempo, el preguntarle, el indagar. Vamos, imposible que quieras hacer tú un proceso para ayudar a tu paciente cuando lo que haces todos los días es dedicarle el tiempo que se te otorga, ¿no? Que pueden ser 10 minutos. Genial. Y en algunos hospitales en Europa y en Estados Unidos, 5. Te otorgan 5 minutos. ¿Qué le vas a preguntar? Su nombre, su apellido, qué le duele, y vas a tener el tiempo para expender una receta y ya. o una solicitud analítica y le mandas a su casa. Claro. Y ya está. Y ahí ha terminado tu labor porque tienes que atender a otros 45 pacientes ese día. Imposible escucharle, atenderle, imposible plantearte tú como médico o terapeuta si te convendría a ti saber de qué le estás diciendo a tu paciente que tiene que hacer. Te tienes que tomar el tiempo para hacer ese proceso y para darle pistas o entender lo que le pasa también, que lo vas entendiendo conforme lo vas haciendo. Claro.
Sí. Tú hablas, José, de 4 elementos. Me gustaría que también los explicaras, ¿no? Como 4 elementos o pilares en los cuales se sustenta nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Cuáles serían esos 4? Ujú. Primera pregunta. Y para ti, ¿cuál sería el predilecto, el más importante, si tuvieras que elegir? Uy. Te David. pongo en un aprieto, ya lo sé. Sí, bueno, no te voy a contar. A ver, nunca me he preguntado cuál es mi favorito. Mira, si os cuento cuáles son los pilares de la salud. No, es como una canción navideña. Es comida, hormonas, toxinas y traumas. Vale. Comida, hormonas, toxinas y traumas. Ujú. No, son los 4 pilares de la salud, ¿vale? Y para mí, pues yo creo que dependiendo de la situación de la persona, hay uno que es fundamental. Para mí, ¿cuál es el más sencillo y el más simple de atender? ¿No? ¿Cuál es? Este sería para mí quizás la respuesta a esta. No es que me guste más, simplemente lo veo más sencillo. Ujú. Comida. Ujú. Es el primer pasito, es el paso número 1. Luego está hormonas, luego toxinas y luego traumas. Pero el paso número 1 es la comida. La puedes gestionar. Me acuerdo, pues a lo largo de estos años, ni siquiera gastas más. Fíjate, no, pero es que la comida es buena cuando es de calidad. Digo, ¿en serio? Fíjate, la gente con menos recursos, cuando yo ponía esta enseñanza en gente que tenía bajos recursos, en mi país de origen, en Bolivia, me decían, es más barato comer así como usted nos explica, y que vemos los resultados, que es bueno, es más barato comer así que comer normal. Digo, ¿en serio? Ya, totalmente. Es muchísimo más barato tomarse un caldo de huesos y comer huevos en lugar de comer pastas, pan, galletas, leche procesada. Digo, ¿es más barato? Claro. Entonces, yo diría que mi favorito, por su facilidad, su simplicidad, David, es la comida. Es la comida. Y es lo más rico también. Es la comida. ¿Y el más complejo? El más complejo. Habitualmente lo que hemos visto en la consulta es que hay un proceso, ¿no? Entonces, comida, los cambios nutricionales, unas analíticas para ver cómo está el estado nutricional de la persona. Hormonas, analíticas hormonales, test de estrés en saliva. Es hormonas, es un pasito más allá. Y no conviene dar este paso si no has atendido antes comida, si no has hecho cambios nutricionales, si no estás subsanando tus deficiencias básicas, tal. Pues para el siguiente paso, hormonas, ¿no? Estaría genial. Se puede abordar. No es que sea el más sencillo, conlleva ya otro tipo de cambios. Acostarte, moverte, tomar el sol, no dejar que las pantallas te iluminen en la noche. Hay cambios ahí que se pueden gestionar. Luego, toxinas también se puede gestionar. Es otro pasito diferente. Pues hacerte enemas de café, tomarte plantas desintoxicantes, respirar aire puro, mirar de qué está fabricada tu ropa, tus utensilios de cocina. Es otro pasito más que hay que hacer. Y cuando llegas a traumas, si has hecho todo este recorrido, en traumas tienes que atender tu historia familiar. No la conozco, yo es que mis padres no me cuentan nada. Vale, pues vete a hacer constelaciones sistémicas y a ver qué te nace, qué sale ahí en esas constelaciones. Habla con terapeutas, dile que te gestione el expresar lo que tienes dentro, lo que te pasa, tu relación con tu pareja, tu relación o con tus hijos o con tus amigos o en el trabajo. Yo creo que traumas requiere un tiempo, requiere unos recursos también que puede dar lugar a hacer un trabajo mucho más grande, ¿no? Y que te puede completar todo este paso a paso. Entonces, desde mi punto de vista, cada paso tiene su propia complejidad y quizás el que más cuesta hacer a cada persona es el de traumas, porque claro, tú vas por un problema físico al médico. Mis pacientes nunca vienen a decirme, tengo un trauma ancestral. Nunca me dicen esto, nunca. De momento nunca he recibido De momento nunca ha pasado. Doctor, vengo a buscarle porque tengo un trauma ancestral. Pero haríamos el camino a la inversa, ¿no? Eso. Digo, hostia, ¿y ahora qué hago con este? Ahora te cuento cómo se arregla. Pero empezaremos siempre por comida. La gente viene y me dice, es que tengo dolores desde hace 20 años, mi sistema hormonal, tengo 35, ya no tengo la regla. O sea, me vienen a contar un problema físico. Entonces tiene más sentido para la persona empezar por la parte física. Claro. Tiene todo el sentido trabajar la parte hormonal, tiene todo el sentido trabajar las toxinas. Pero es que cuando la persona o empieza a mejorar o de repente nota que no mejora pese a todo,
hay que hablar del trauma, porque es que evidentemente está ahí presente y es un factor fundamental para que la persona se dé cuenta lo que le está pasando de verdad, ¿no? ¿Dónde está empezando? O sea, el cuerpo es necesario, obviamente, sanarlo, pero cuando la persona o ha mejorado mucho y dice, ¿qué tengo que hacer para terminar de sanar? O hay personas que se bloquean en el proceso o que empeoran de algo en el proceso, ¿no? Lo que contaba. Pues no tengo diabetes, no tengo sobrepeso, pero me estoy quedando calvo, ¿no? Algo está pasando en el proceso. Hay que gestionar trauma. Disculpa, que te interrumpa un momento. Acabas de decir algo que hace rato tengo dentro de mi cabeza escuchándote, y es eso, ¿no? Que si habías observado casos donde haciendo todos estos pasos de la alimentación hormonal, toxicidad, etcétera, es decir, trabajando todos estos, el cuerpo, ¿no? Más la parte material que tenemos, si había sido insuficiente. Y entonces que era necesario sí o sí trabajar todo el tema del trauma emocional o de la salud emocional para poder hacer que todo lo otro tuviera su efecto, ¿no? Si habías observado casos así, donde si no trabajas el trauma es como que no acaba de... Sí, los casos de, por ejemplo, gente que viene con una gastritis, ¿no? Y es leve, me ha empezado hace 3 meses, no sé qué. A veces se arregla la parte física y con 2 palabras o 3, con 2 conversaciones importantes sobre lo que le genera estrés, gestionan el trauma. Dice, yo mientras me cuide mi alimentación estoy bien. Digo, vale, pues ya está, enhorabuena. Y hay gente que lleva muchísimos años, mucho tiempo, mucha enfermedad, mucho dolor. Cuando llegan a ese punto, hay que gestionar el trauma. En mi consulta, muchísima gente, yo diría que la mayoría de la gente está en este lugar. Porque la mayoría pues viene, es algo de lo que he debido contar o algo que les han dicho, les dice que no es solamente la parte física lo que les está afectando. A lo mejor vienen a confirmar que esto es así también. En la consulta yo lo que veo es, cuando voy hablando con la persona, que el trauma siempre está unido al síntoma físico. Siempre. Siempre. Entonces, siempre hay que atenderlo. Podríamos decir, doctor, que... A ver cómo planteo esta pregunta. Porque me da a entender la explicación sobre un poco el camino que hay que seguir, ¿no? De dieta, hormonas, toxinas, trauma, y que un poco por lo que estás diciendo ahora sobreentiendo que cuanto más grave o más profundo es el trauma, eso también tiene una correspondencia en enfermedades físicas más importantes o un cuerpo más deteriorado, ¿no? Que habría un poco, si el trauma no es tan grave, pues lo que tú dices, ¿no? Con 2 conversaciones o con una práctica profunda intercambiada con el paciente, eso ya puede repercutir positivamente en todo lo demás. Pero podríamos decir que el trauma o todo el aspecto más psicológico emocional sería como la base de ese puzzle. Sí, te explico cómo es esto también. Podríamos decir que las personas que vienen con más afectación del cuerpo tienen más profundo el trauma. Pero no es solamente el aspecto emocional o mental o psicológico lo que le está afectando. El trauma se hereda a nivel genético, entonces está implicado en las propias células de la persona. Por lo tanto, aunque la persona no viva conscientemente un trauma, ¿no? Es decir, ni le hayan maltratado, ni haya sufrido abuso o no, es decir, cuando no hay el antecedente del postestrés traumático, aún así, las personas que tienen más complejidad en su situación de salud, todas ellas están atravesando un trauma. Y puede ser un trauma epigenético, es decir, se le han despertado los genes y las células se le han puesto en estado de alerta roja debido a que se le ha activado un trauma a nivel genético, epigenético y a nivel celular, ¿no? Y por lo tanto, a nivel físico, mental y emocional, lo va a trasladar, lo va a traducir en una complejidad mayor. Vale. Pero es porque es un estado de alarma roja. Vale. Como si se hubiese desatado un volcán.
Vale. Literalmente. ¿Podrías definir, para quien no esté familiarizado con ese concepto de epigenética, qué debemos entender por epigenética y cómo opera, cómo funciona concretamente? Sí, la epigenética. Mira, voy a poner un ejemplo de los ratones, de lo que vieron en los ratones, que es como más sencillo de entender. El experimento se realizó en el año 2013 con unos ratones, ¿vale? Que pues en varias universidades del mundo entero, ni siquiera solo en un lugar. Se publicó en la revista Nature, fantástico el estudio. En el año 2013 se estudia a un grupo de ratones, se les somete a shock eléctrico, no para matarles, es para que les duela bastante. Para asustarles un poco. Para lastimarles bastante. Los psicólogos de esto lo hemos estudiado mucho. De torturar animales. Lo de torturar ratas y ratones pobres, sí es... Pues eran psicólogos y médicos los que hacían el estudio, obviamente. Y entonces, en el shock eléctrico les hacían oler flor de cerezo, ¿no? Y entonces los ratones hacían la asociación, ¿no? El experimento de toda la vida, ¿no? Les condicionaban, les hacían el condicional, les condicionaban para que cada vez que sintiesen el olor, shock eléctrico, ¿no? Entonces, pam. Cuando ya estaban totalmente condicionados, el primer grupo de ratones, dijeron, perfecto, como ya están condicionados, ¿cómo sabes que están condicionados? Pues que la próxima vez, sin shock eléctrico, les haces oler y entran en sufrimiento. Chillan, se mueven desesperados, o sea, ya no necesitas el shock eléctrico. Entonces, sabes que el condicionamiento ha funcionado, ¿no? Y esto pues desde los años 60, ¿no? Desde el experimento de los condicionales. Vale, el acondicionamiento. Y entonces, en el siguiente experimento dicen, a estos ratones que ya están condicionados, los vamos a cruzar con ratones no condicionados, que entre comillas están vírgenes de maltrato y de experimento. Y vemos qué pasa con sus crías. Vamos viendo la herencia del trauma y vamos viendo si existe o no existe. A lo mejor no existe. Vamos a mirar qué pasa. Y el grado de respuesta de esa herencia del trauma. ¿No? Entonces, pasan a la siguiente generación. Los traumatizados con los no traumatizados, los hijos de esta generación, dicen, a ver qué tal el cerezo en flor. Ya no les dan shock eléctrico. Les hacen oler el cerezo. Solo el estímulo estresor. Solamente el estímulo estresante. El estímulo condicionado. El condicionado. Exacto, condicionado. Sí, no el shock. El olor. Les ponen cerezo en flor y hay una respuesta del 75%. O sea, la respuesta del estrés que tienen estos ratones en su sumatoria total es 75%. Y dicen, bueno, se entiende. Porque es que, claro, es la primera generación. Pues pobrecitos, todavía tienen como ahí en algún lugar de las células olfatorias y en el cerebro el recuerdo traumático del shock eléctrico. Vamos a hacer otro experimento. A estos ratones que acabamos de describir los vamos a hacer cruzar con otros ratones que nunca han sido maltratados y a ver si esto va diluyéndose en los años. Claro. Bueno, en la siguiente generación era la respuesta del 85%. Había un aumento. Había aumentado. Y dicen... Es increíble. Oye, ¿qué tal en China? Igual. Oye, en Holanda, exactamente. Y en Estados Unidos es la misma respuesta. En todas partes estaban sorprendidísimos del resultado. Dicen, pues vamos a hacer un cuarto experimento. Dice, primera generación, segunda, tercera. A ver qué pasa en la cuarta, porque esto ya es demasiado sorprendente que pase así. Parece que el trauma, conforme van pasando las generaciones, en lugar de irse desactivando, es como si se activase más. Pues la cuarta generación de estos ratones... la respuesta era del 100%. O sea, todos los ratones de la cuarta generación, que fíjate, ya llevaban 3 generaciones sin traumatismo eléctrico, la cuarta generación, en cuanto sentían el árbol de cerezo en flor, entraban en shock directamente, en trauma, como si les estuviesen dando una descarga eléctrica. Y además dijeron, hemos estudiado que todos ellos tienen respuesta al estrés. Lo que hemos ido mirando generación tras generación es qué pasa a nivel genético en estos ratones. Y lo que iban viendo era que la primera generación había desarrollado una mutación que les hacía, evidentemente, reaccionar de toda esta manera física frente al estrés y que se quedase grabado en sus genes que cada vez que sintiesen el cerezo en flor, peligro, cuidado que te viene una descarga eléctrica. Y ese gen, conforme iba pasando el tiempo, en los ratones, se iba cada vez volviendo muchísimo más sensible a la exposición del cerezo en flor. Inclusive, en la cuarta generación,
era tan radical que ya empezaba a haber deformación en el sistema olfatorio de los ratones. De que no tenían olfato. En la siguiente generación, que dijeron, vamos a hacer un experimento más, porque estamos viendo que la degeneración epigenética está empezando a transformar la biología de los ratones. En la siguiente generación, que dijeron, vamos a hacer un experimento más, vieron que los siguientes ratones, muchos de ellos ya nacían sin olfacción. La quinta generación. Sí, no podían detectar ni al cerezo en flor, paz total, tampoco podían detectar a las parejas, o sea, no podían aparearse porque, claro, no detectaban a la pareja y tampoco podían detectar peligro alguno. O sea, eran disfuncionales. Tenían una disfunción biológica. Entonces, este fue el experimento de 2013. Y entiendo que se ha ido replicando este experimento, se ha ido viendo que esto... Se ha visto en varias formas de experimentos similares, que esto se replica y aplica también para cualquier tipo de situación. Se ha visto en humanos que es exactamente igual, que se producen mutaciones y que se pueden transferir de padres a hijos. Y conforme pasa el tiempo... Nietos, bisnietos... Claro. Nietos y bisnietos, y conforme pasan las generaciones, aumenta la respuesta frente al estímulo original traumático. Aunque ni los ratones hubiesen visto una descarga eléctrica, aunque ni los humanos hubiesen vivido una situación traumática. Claro. Es genético. Es decir, se puede afirmar 100% que no solo heredamos, ¿no?, las características físicas o enfermedades que se saben que son multifactoriales, ¿no? Me acuerdo cuando estudiamos psicología, que estudiamos epigenética en la facultad, que también pasa un poco como la medicina, ¿eh? En la facultad de psicología también hay mucho por hacer en ese campo. Y me acuerdo que, claro, sobre todo te explicaban la herencia de enfermedades como puede ser la esquizofrenia, que es multifactorial, etcétera, y que eso se podía transmitir genéticamente, pero no te explicaban que heredamos traumas emocionales. O sea, no lo explicaban esto. Los heredamos. Heredamos el trauma emocional, pero a nivel genético, porque está vinculado a otros factores. No es solamente emocional, ¿no? Como en los ratones que sufrían los ratones. Entonces, los ratones, los animales, los mamíferos, pues pueden sentir, me figuro que pues, los reptiles también, pero bueno, los experimentos son con ratones, sentían el dolor y había sufrimiento en la descarga eléctrica. Entonces, tiene que haber un recuerdo en algún lugar del cuerpo de que esto es peligroso. Y esas son las mutaciones que aparecen epigenéticas, ¿no? ¿Por qué son epigenéticas? Porque no son condicionantes de que el ratón en la siguiente generación se vuelva pez. O sea, la genética es muy estable, la genética va a mantener un lineamiento general para hacer una transmisión. La genética va a haber un lineamiento general de la transmisión, de los factores generales, ¿no? Pues que tengamos 2 ojos, que tengamos 2 oídos, ¿no? Que conservemos los rasgos generales de la especie, tal. Esto es lo genético. ¿No? Es la genética mendeliana de los años 40. Yo esto que estás explicando, yo trato de hacer como entender las implicaciones de esto, sobre todo cuando lo llevas a nuestro campo, ¿no? Al campo del bienestar personal y del abordaje de la salud. Pero siguiendo el ejemplo que has puesto de los ratones, me parece curioso que una adaptación, porque al final es una adaptación a un estímulo aversivo, una adaptación que tiene un sentido cuando le ves esa óptica sistémica, puede ser para ti a nivel individual en tu vida algo contraproducente. O sea, tiene un sentido si lo ves desde una óptica generacional, pero luego ese último ratón que se queda sin olfato también pierde muchas cosas, ¿no? Por protegerse de ese trauma que ni tan siquiera le ha pasado. Entonces, me gustaría entender cómo esto lo podemos trasladar al ámbito humano. Si, por ejemplo, tú puedes poner un ejemplo de alguno de tus pacientes o algún ejemplo personal para entender cómo esto, cuando lo llevamos a nuestro campo, sigue pasando, ¿no? Sí. En los ratones se entiende, ¿no? Porque es muy sencillo ver el factor estresante y el factor traumático y el factor vinculante, ¿no? Que es el condicionante este. En los humanos, pues está vinculado con los sufrimientos humanos, ¿no? Con los sufrimientos humanos, pues obviamente puede haber gente torturada en tu historia familiar, ¿no? Entonces ahí, pues evidentemente, dependiendo de la tortura, eso se ha quedado grabado genéticamente. Pero la mayor parte de la gente pues va a tener otro tipo de condicionantes traumáticos. Por ejemplo, hambruna, ¿no? ¿En qué familia no se ha vivido jamás hambre? Que puedan
certificar, ¿no? En este árbol familiar nunca hemos tenido hambre nadie. Es imposible. Muerte de seres queridos. ¿En qué familia no ha habido hijos que pierdan prontamente a sus padres o padres que no perdiesen hijos? Entonces ahí hay un condicionante traumático epigenético. Te estoy contando casos de pacientes. Claro. ¿En qué familia no ha habido traiciones? ¿No? Que la pareja traicione, pues, el marido a la mujer o la mujer al marido, y que eso conllevase un montón de sufrimientos. ¿En qué parejas no ha habido esta historia? O sea, ¿en qué familia puede haber? No, en esta pareja certificamos que nunca. Imposible. Claro. Imposible. ¿En qué familia no ha habido una mujer que muriese durante el parto? ¿En qué familia no hay el hecho de que, por ejemplo, viaja un padre y lo matan o sufre un accidente y se muere? ¿No? Y entonces, a la hora de abordar en la consulta, lo que yo encuentro en los pacientes, por ejemplo, es que detonan en el momento en el que tienen un hijo, por ejemplo, tienen un parto normal, el hijo sale bien, pero pilla un resfriado y entonces se les detona todo. Porque les vuelve a pasar por la cabeza, esto hablando con el paciente en la consulta, para trabajar en la parte de epigenética traumática, ¿no? Y es, ¿qué te ha despertado todos los demonios en el cuerpo? ¿Qué te ha despertado todos tus males? ¿No? ¿Por qué estás tan enfermo? Dices que empezó todo, el paciente no se da cuenta, me dice, empezó todo cuando fui madre. A partir de ahí. Pero el parto fue genial. Es como que me están respondiendo a mí mismos, se están respondiendo a sí mismas. El parto fue genial. El niño nació sano. Estaba mi marido conmigo. Es que no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Digo, ¿cuál es tu mayor temor? Que el niño se muera. ¿Por qué? No lo sé. Dices, mi mayor temor. Y no lo sabe, claro, no lo sabe. No lo sabe. El último ratón no tenía ni idea del shock eléctrico. Claro. Jamás, no lo había visto. No lo había percibido. No sabe lo que es un shock eléctrico. Lo que tiene es la asociación. La memoria. Claro. Sí, los humanos tenemos esa parte entonces que podemos vincular lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Si el cuerpo es que la mujer está siendo madre. Lo que le pasa al cuerpo es que ese niño que sale de ella, lo que siente su cuerpo, el recuerdo que tiene su cuerpo es que se puede morir el niño. No es mental ni emocional. Ella ya solo hace la asociación. Dice, que lo que siento, que este dolor que tengo, que empieza aquí abajo y me recorre todo el cuerpo, es el miedo que tengo a que se me muera el niño. Entonces esto sí que me lo cuenta el paciente. Claro. Podríamos decir entonces, doctor, que cuando podríamos tomar como señal, ¿no?, de que estamos tratando con un tema mucho más profundo y transgeneracional, ¿no?, y que hay esa herencia traumática, cuando una persona experimenta una reacción que se sale un poco del sentido común o que no hay una explicación inmediata a por qué estoy reaccionando así. Es como que una reacción desmedida o excesiva, que tú tratas de encontrar las razones por las cuales tú experimentas lo que estás experimentando, tienes la reacción emocional que estás teniendo, como el ejemplo que acabas de poner, y no le encuentras una explicación. Quizá esa emoción que te sobreviene puede tener esa explicación, ¿no? Para dar una pauta a la gente. Para dar una pauta. ¿No? Ahí puedo estar enfrentándome a una historia de esta envergadura. Yo lo que veo en la consulta es el gran bloqueo, el grave bloqueo que tiene la gente para darse cuenta de esto, de esta situación. Vale. La mayor parte de la gente ha desconectado todo este mundo, ¿no? Que es, de momento, pues lo vamos a llamar espiritual, porque en realidad yo le llamo epigenética, pero bueno, está ahí. Otros lo llamarían espiritual, sí. Está bien, me parece bien. Estamos de acuerdo. Entonces, es este aspecto, este ámbito que es epigenético, ¿no? Que os lo he explicado y pues la gente ya lo va a entender mejor. En el momento que viene a la consulta, no tiene esta asociación. Comprende que algo le está pasando, lo que no entiende es por qué está tan enfermo del cuerpo. La falta de la conexión y todo lo que hemos hablado, que es el hecho de que el sistema nos diga que si está mal tu ojo, está mal tu ojo. ¿No? Pero no será debido a la falta de luteína y omega 3 y vitamina D. No, hombre, está mal tu ojo. Entonces te quieren arreglar el ojo. La gente viene con esa misma convicción de que si está mal del sistema hormonal, está mal su sistema hormonal y punto pelota. ¿No? Y entonces, el trabajo consiste en ayudar a que la persona conecte su dolor interno con lo que le pasa en el cuerpo.
Y la manera de hacerlo es que la persona conecte el cuerpo. Y entonces ya se da cuenta del dolor emocional. La mayor parte de la gente, cuando viene a mi consulta, viene totalmente desconectada de la parte espiritual, que es epigenética, Sí, mental. el intangible. El intangible, lo mental, lo emocional, lo epigenético. Está desconectado de eso. Por eso es que en el orden en el que hemos puesto el trabajo tiene que seguir estas indicaciones. Para llegar a conectar con el trauma, la persona tiene que estar preparada física, hormonalmente, y sus sistemas también tienen que estar abiertos a que aparezcan los traumas, ¿no? Entonces su sistema de desintoxicación tiene que estar medianamente bien, lo mejor que pueda estar, por supuesto. Y en el momento en el que el trauma se manifiesta, pues la persona tiene que hacer esa conexión. Es un trabajo que le toca hacer, ¿no? Desde lo físico, desde lo hormonal, desde la gestión de las toxinas y desde la propia gestión del trauma, desde su historia. Es muy interesante porque es como si estuvieras como preparando o allanando el terreno para llegar a esa última pieza, ¿no? En cierto modo, o sea, quizás te quede muy lejos entender ahora el aspecto del trauma, pero si empezamos por la comida, tal, es como que voy preparándote, ¿no? Y generando ese caldo de cultivo para que al final esa persona esté receptiva y abierta a recibir la información acerca del trabajo del trauma de una manera mucho más directa, ¿no? Y mucho más, pues eso, más receptiva, en cierto modo. Es así directamente. La gente que, por eso digo, ¿no? Que la gente como viene desconectada de toda esa parte, que es la final, digamos, la parte lo intangible, ¿está bien? Esa parte intangible, ¿no? Que es, además el médico no te va a decir, no, tranquila, esto tiene que ver con un trauma. Sí. Nadie te va a decir abuela, esto. ¿no? Nadie te va, ningún no. De claro. Entrada, no. Vamos, ni yo tampoco. Digo, a ver, vamos a mirar la parte física, ¿no? Entonces, es una preparación, todo es una preparación para que llegue ese momento. Claro. Porque si una persona, fijaros, ¿no? Si una persona entrase de lleno directamente en el trauma, sin tener nada preparado, pues es una hecatombe. Es como al último ratón decirle, y ahora vas a vivir lo que sufrió tu bisabuelo. Claro. Entonces ¿qué le pasa? Que se queda sin olfacción, que se le revientan, porque cada vez, en cada generación, es como que se van agotando recursos biológicos para soportar el trauma. Claro, generación tras generación. ¿Qué se ha visto? Que generación tras generación se van agotando los recursos que hacen que el trauma sea menos intenso para la persona. ¿No? Esta es la secuencia del abordaje. ¿Cuál sería también la manera, según tu experiencia? Porque nosotros, por nuestro expertise, sí sabemos que el cambio de percepción y la comprensión y el perdón y la paz en relación a ese estrés es como que cambia la información, es como que trasciende esa herida emocional heredada, ¿no? Pero quiero preguntar desde tu expertise, ¿cuál crees que sería ese ingrediente mágico para que ese trauma que viene, ¿no?, transmitiéndose en generación pueda, ¿no?, pues acabar esa información y se deje de transmitir y no tener que llegar, ¿no?, el ejemplo de los ratones, pues a ser disfuncional y decir, pues mira, como no se ha solucionado hasta ahora ese estrés, ¿no?, y esa información no se le ha dado una transformación y se ha cambiado, ¿no?, de alguna manera como ese código, al final la solución que encuentra la naturaleza y la biología es decir, mira, no vas a oler y así no vas a tener ese estrés, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería ese ingrediente secreto de intentar de alguna manera acabar con esa transmisión de ese trauma? Sí, fíjate, como el trauma es, si te fijas, ¿no? El trauma es en el abordaje espiritual, ¿no?, que es, pues es el abordaje que se le puede dar desde las emociones, ¿no?, a la persona. La persona está en un nivel de conciencia, ¿no?, en el cual, pues fíjate, si fuese lo espiritual lo que le va a solucionar la vida, eso le solucionaría la vida a la persona, se sanaría. Pero si la persona está con dolencias en el cuerpo, con dolencias y hallazgos claros de que no está bien el cuerpo, pues en ese nivel de conciencia en el que estamos la mayoría, en el que la mayoría nos movemos y el cuerpo nos duele o nos falta alguna o nos falla alguna cosa, tal, y que tiene que ver con el cuerpo, además de hacer ese abordaje de lo espiritual en lo emocional, tenemos que trabajarnos el cuerpo también, porque en este nivel de conciencia nuestro cuerpo está totalmente vinculado con ese ámbito espiritual.
Por lo tanto, el ingrediente mágico que todos los médicos, que todos los terapeutas tenemos que tener en cuenta es ese vínculo entre este nivel de conciencia en el que nuestro cuerpo está unido a nuestro espíritu. Entonces, sin abordar el cuerpo, en mi experiencia, lo que he visto es que es imposible abordar el tema espiritual para las personas que estamos con este nivel de conciencia. Creo que hablaste en algún podcast que te hicieron, hablaste de una experiencia personal acerca de tu familia, ¿no? Con respecto a, no sé si era sí. el trauma, no sé si era tu abuelo, sí, paterno, materno. ¿no? Eso es. Por si lo quieres recuperar, porque sé que era una historia muy interesante acerca para que la gente entienda, ¿no? Muy bien, me gusta. El ejemplo me parece fantástico. Porque al final un ejemplo personal puede ayudar a cuadrar todo esto. Es decir, vale, sí, gracias. Ahora entiendo, ¿no? Gracias, David. En mi experiencia personal es mi abuelo, pues originalmente tenía una familia, ¿no? Digo original porque no somos descendientes de esa rama familiar, salvo de él. Es mi abuelo materno, tenía una familia, tenía esposa y tenía 5 hijos, ¿no? En su juventud. Hizo un viaje, tenía que hacer un viaje de negocios, se fue del pueblo, dejó a su mujer, a sus hijos, y al cabo de los meses, porque claro, en aquella época, pues imaginaros en Bolivia, área rural, ni me imagino cuánto tardabas en irte y en volver. No había carreteras, en fin. Claro. Cuando volvió, no estaba su familia en casa. Se fue al vecino, le dijo, ¿dónde están mi mujer y mis hijos? Dijo, mira, ven, le llevaron al lado de la casa. Estaban ahí todas las tumbas de su mujer y de sus hijos. Bien fuerte. Sus 5 hijos. Entonces, ahí hay un trauma que está relacionado con la ausencia, con el viaje. ¿Y qué había sucedido o sea, por qué estaba? Pues una peste. Es que se había muerto un montón de gente en el pueblo. Claro. Su familia entera. ¿No? Pero el hecho es la peste, sí, claro. A lo mejor me he hecho microbiólogo por eso, para luchar contra las pestes. Ostras, pues no diría yo que no. No es broma eso. Que no diría yo que no. En duda, ¿no? Ya lo estoy diciendo hoy. Yo diría que sí. En primicia. Yo diría que sí. Salen las cosas cuando tienen que salir. Yo diría que sí. Pues sí, nunca digo yo que no. Además sueño con ello y todo, en fin. Total. ¿Sigues soñando con esta historia? ¿Te viene? Me vienen fragmentos de esa historia, sí, claro. Entonces, el día que vuelve, su familia está toda enterrada. Y entonces a mí me pasaba en un momento dado que cada vez que salía yo de viaje, por ejemplo, a trabajar, claro, como médico, ¿no? Iba a trabajar, pues iba de ciudad en ciudad, yo qué sé, había que atender y trabajar. Cuando me tocaba volver a casa, tenía ataques de pánico. Ya, me daba igual si era avión o bus, me daba igual porque tenía un ataque de pánico. Decía, ¿pero qué me pasa? Estaba dormido y de repente despertaba y con un ataque de pánico. O sea, ni siquiera haciendo algo en particular. Y entonces, ahí está claro que ahí había un trauma activo a nivel inconsciente, pero yo jamás pensaba, decía, ¿pero qué me pasa? Luego ya haciendo un recordatorio me di cuenta... un poco a esa sobrereacción, ¿no? Quizá desmedida. Es una sobrereacción desmedida. El día que no me di cuenta, hasta que pasaron un par de años o así, o 3, un día mi mujer y mis hijos salieron de viaje, esta vez no fui yo, fueron mi mujer y mis hijos que salieron de viaje a visitar a mi madre y se fueron en avión y viajaban de noche. Total, digo, vale, pues se van de noche. Yo sabía que partían sobre las 11 de la noche, 12, 1, 2, 3, pues estarían a mitad del océano, a las 3 de la madrugada, y a las 3 de la madrugada me suena el teléfono en casa. Y entonces yo despierto aterrado con la seguridad de que se han muerto. Imagínate. Digo, se ha muerto mi familia. Me están llamando del aeropuerto para decirme, ha habido un accidente. Entonces siempre he tenido esta sensación también de los aviones y los viajes. Claro. Un miedo que no podía comprender. El día que lo comprendí, dije, vale, esto es trauma. Claro. Esto hay una asociación traumática. Me di cuenta de que, por ejemplo, las harinas precipitaban con mayor notoriedad el trauma. El contacto con el alcohol precipitaba la reacción traumática. El poco descanso, el trabajar sin descanso durante varias horas y comer mal, precipitaba el trauma. El no respirar, el no hacer ejercicio, precipitaba con más notoriedad el trauma. ¿Yo cómo lo notaba? Con los ataques de pánico. Claro. Siempre. Claro. La deficiencia de magnesio precipitaba el trauma. La deficiencia de vitamina D precipitaba el trauma. Es decir, aparte de darme cuenta de todo esto, pues hay todos los demás componentes físicos que he mencionado que te ayudan
en la gestión del trauma, que no solamente funciona el darte cuenta de esto. No, pero es que esto que estás diciendo es súper interesante porque entiendo que cuando todos los elementos biológicos no están en su sitio, eso también te hace más vulnerable a los traumas que tú tienes, en cierto modo. Es como que te expone más a tu propia historia, ¿no? Bueno, es que yo lo veo muy lógico en el sentido de que la epigenética, ¿no? Para los que hemos estudiado un poco, al final es la información que tiene el gen, pero en interacción con el ambiente, es decir, los estímulos que pueden desencadenar que se exprese una información genética u otra, dan un resultado. Entonces, para mí, lo que él dice es lógico porque sería como el ambiente, el entorno interno, ¿no? Nuestra microbiótica, nuestras, pues eso, vitamina D, nuestras hormonas, al final no deja de ser un ambiente donde nuestros genes interaccionan, en este caso interno, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, no externo, en mi familia, en mi casa. Totalmente. Pero al final son genes, información, ¿no? Que está ahí codificada en interacción con diferentes niveles de ambiente, ya sean internos o externos. Entonces, claro, tiene toda la lógica del mundo que, yo qué sé, me acuerdo, ¿no? Pues te decían que evidentemente una esquizofrenia, ¿no? Pues tú puedes tener el gen de esquizofrenia, ¿vale? Pero no se te activa nunca, no se te expresa nunca, pues porque has tenido la fortuna de tener una familia estructurada, pues un ambiente de amistades sano, lo que sea. Entonces, no has tenido un desequilibrio muy, muy grande para que, ¡pam!, se exprese ese gen de la esquizofrenia, ¿no? Pues escuchándote, al final sería un poco lo mismo, ¿no? Que al final el ambiente interno, cuando él dice la comida o las hormonas o tal, claro, pues son también un caldo de cultivo de decir, oye, te puede fomentar a que se te exprese esta información que tienes epigenética, ese trauma, o puede quedar más silenciado porque tienes un ambiente que te favorece, que te hace estar más regulado, etcétera, ¿no? Sería un poco así. Es totalmente eso. Los estudios han demostrado, en ratones y en humanos, que los factores medioambientales, es decir, la deficiencia nutricional, ¿no? Aunque la detectamos dentro del cuerpo de la persona a través de analíticas, donde los valores de referencia tienen que ser los máximos, no los mínimos, provienen de la alimentación, que es un factor medioambiental. Claro, la falta de la vitamina D está presente principalmente en el colesterol y en la comida grasa, pero se necesita la exposición solar de 5 o 10 minutos al sol, de las partes más expuestas, para que esa vitamina D sea efectiva. Factor ambiental, exposición solar. Yo suspendo eso, ¿eh? Perdón. Se puede mejorar. Ha salido del área. Es epigenética. No me toca el sol nunca. Se puede mejorar. Todos estos factores son medioambientales. Entonces, la microbiota intestinal se fabrica en el momento en el que nacemos y atravesamos el canal del parto y deglutimos las secreciones vaginales de nuestra madre, que contienen lactobacilos y bifidobacterias, pero no de las típicas del yogur, de nuestra madre, que son humanas biológicamente las mejores que existen para los humanos. Y entonces la deglución, el que tragues esas secreciones, implica que estás cogiendo información del medio ambiente. Los humanos hemos sido fabricados para comer vísceras y huesos y animalitos. Nuestra biología funciona muchísimo más óptimamente de esta manera. Necesitamos plantas y hierbas para desintoxicar, para limpiar, para sanar. Pero nuestra biología, como los animales también, ¿no? Que se purgan y comen plantas y hierbajos, igualito. Necesitamos estos factores medioambientales para estar bien. El trauma, ¿no? Por ejemplo, pues el regreso de mi abuelo es cansancio, déficit nutricional, porque cuando estás de viaje no puedes comer igual de bien. El momento del estrés y del shock le vincula con lo que sea que esté comiendo en ese momento también. Todos estos factores medioambientales están relacionados en la persona. O sea, las deficiencias, más el trauma, más la historia familiar, es uno solo. Las personas estamos vinculadas, estamos unidas en todo esto, ¿no? El cuerpo es la herramienta por la cual se transmite el trauma, porque es el cuerpo el que nos permite estar aquí, es el cuerpo el que nos permite abrazar, es el cuerpo el que nos permite viajar, es el cuerpo el que nos permite comer y es el cuerpo, a través del dolor, el que nos permite sanar. Hay algo que es que a mí me apasiona todo el tema, bueno, evidentemente como psicólogo y también por
por mi profesión, ¿no? Toda esta parte epigenética y sobre todo de llegar a entender, ¿no? Las implicancias tan profundas que puede llegar a tener pues, una historia parecida a la que has contado. Incluso hoy quizá hemos abierto una luz más y quizá eso tiene que ver con también tu profesión y lo que te dedicas, incluso Fíjate. ciertas decisiones que tomamos, ¿no? O sea, es que nunca sabes si ese factor también está un poco por ahí. Pero de la misma forma, o sea, a mí me parece entender, y para seguir profundizando en cómo este tipo de cosas pueden tener repercusiones en nuestra vida actual, ¿no? Sí. Así como, por ejemplo, el experimento de los ratones. Se establece una asociación que es cerezo en flor, peligro, ¿no? En tu caso, puede haber la historia que has contado, puede haber una asociación entre viajar por trabajo, eso también es un peligro, ¿no? O sea, quizá ahí podría haber, ¿no? Para entender, ¿no? Un poco más y para tratar de seguir profundizando en las consecuencias de algo así. Una consecuencia o una asociación podría ser mejor trabajo en familia o mejor me quedo... o sea, trato de no separarme de ellos como para vigilarlos, ¿no? O poner una excesiva atención a tus seres queridos o a tu familia más cercana y todo lo que tú decías, ¿no? Cada vez que yo tengo que desplazarme por trabajo, cada vez que yo tengo que irme, lo sufres, ¿no? Sí. Y tomar conciencia de eso te permite también relativizar ese estrés, que es un poco... solamente el hecho de verlo y de tomar conciencia podría eso también disipar y ayudar a que ese tipo de exacerbaciones o esos momentos de estrés no se den con tanta intensidad. Pero al final también te puede llevar a, pues, no sé, ¿no? El planteo, ¿eh? O sea, como para entender con las consecuencias de algo así. Elegir el tipo de trabajo, preferir trabajar con familia, ¿no? O sea, tomar ciertas decisiones que quizá las tomas inconscientemente, pero que son parte de la solución a ese trauma que previamente acabas de descubrir. Sí. ¿Cuál sería la pregunta? La concreta? pregunta es, si tú has visto, por ejemplo, en tus pacientes o en las historias que tú ves, que estos traumas pueden llevar incluso a acarrear consecuencias a nivel de personalidad, de conducta, de decisiones, sí. a estos niveles. Sí, claro. Si estamos hablando de epigenética, por ejemplo, y el trauma es epigenético fundamentalmente, ¿no? Y lo heredamos y es epigenético. Sí. Y tiene que ver con los factores medioambientales completamente. Incluso con los parásitos que habitan dentro de nuestro intestino, ¿vale? O bacterias, o virus, o hongos. Condicionan completamente nuestra forma de actuar, condicionan nuestras decisiones, condicionan nuestras elecciones. Desde el punto de vista, por ejemplo, de un factor epigenético, desde el punto de vista microbiano, las personas con parásito Toxoplasma gondii tienen muchísimos más accidentes de tráfico porque tienen conductas peligrosas. Imagínate. Las personas que se tiran en paracaídas, las personas que hacen deportes de riesgo y tal, tienen epigenética de Toxoplasma gondii. Qué fuerte. Las personas que tienen Enterobius vermicularis, que es un helminto, un gusano intestinal también, tienen muchísimos más episodios de esquizofrenia, irritabilidad nerviosa, ansiedad e insomnio. Claro que esto va a modificar luego sus conductas. Al día siguiente están irritables, son gente como más enfadada, como gente... Les va a cambiar su conducta, su pensamiento, sus emociones. Y por supuesto, tus elecciones pues van a estar en función a esto también. De todo eso. Sí, totalmente. Entonces, claro que hay un vínculo. ¿De qué manera, si no, podrías dirigir la vida de una persona o la de un ratón? ¿No? Claro, para que no se acerque a un cerezo en flor. Claro. Va a tener que tener terror a ese cerezo en flor, va a tener que buscar alternativas para no olerlo. Al final, pobrecillo, se va a tener que quedar sin olfacción. En los humanos pasan cosas parecidas, más relacionadas también con nuestra conducta, con nuestras emociones, con la expresión de nuestras emociones. Y doctor, a nivel de epigenética, está claro, ha quedado claro, que experiencias muy traumáticas evidentemente se heredan y se transmiten, como tu ejemplo, ¿no? Imagínate, más traumático que eso, yo creo que no. Pocas cosas. ¿no? Pocas cosas que encontrar toda tu familia que ha fallecido, ¿no? Pero tú has podido también observar, porque nosotros desde nuestro trabajo sí lo hemos observado que así sucede, pero quiero saber tu visión sobre esto. ¿Has podido observar que estreses que quizás no son tan traumáticos o tan muy elevados
que quizás son más cronificados. Pongo un ejemplo para que se me entienda. Pues no sé, una pareja, un matrimonio, ¿no? Pues que no tenían buena comunicación y que pues ella se sentía siempre que él no la tenía en cuenta. No es ni un asesinato, ni muertes, ni cosas, una guerra, una bomba, ¿no? Pero es un estrés cronificado que quizás esa mujer toda su vida ha vivido pues sintiéndose no acompañado por su mujer, por su hombre, ¿no? En este caso, ese tipo de traumas emocionales que pueden ser de una intensidad más sutil, pero cronificados en el tiempo, ¿has podido observar que también se transmiten a las siguientes generaciones? Sí, claro. Conociendo un par de generaciones, veo que hay esa transmisión. Pero yo lo veo de una forma muy objetiva, ¿no? Además de conducta, pues yo lo que busco es el vinculante. Digo, a ver tus analíticas, digo, a ver tu sistema hormonal, a ver tus parásitos intestinales. Y entonces ya eso me permite encontrar también el tipo de trauma que se puede transmitir. O sea, todo lo intangible también está vinculado a lo pequeñito, a lo microscópico. Sí. O sea, yo veo esta asociación siempre, ¿no? Me lo dice, por ejemplo, cuando voy a abordar una paciente, ¿no? Que está en una situación, le digo, ¿cómo es la relación de tu madre con tu padre? Dice, pues lo que me está pasando en este momento sí ha sido así siempre en mi padre y en mi madre. Dice, pero no solo en ella, también mi abuela. Entonces me lo dicen mucho, ¿no? Cuando se reconocen en su conducta, en su dolor, en su estrés cronificado, también dicen, así se comportaba mi madre, así se comportaba mi abuela. Sí. Claro, es que esto es muy interesante. Sí. Hay un dato que es fantástico, perdóname. Mira, fíjate, ¿no? Es como, hay un estudio publicado que es una locura, ¿no? De cómo las madres con estrés, ¿vale? Las madres, ¿vale? Una mujer embarazada que sufre estrés y siente amenaza en el entorno familiar, es decir, directamente de los varones, ¿vale? El niño o la niña dentro del vientre materno desarrolla, la mujer tiene más testosterona durante el embarazo, ¿vale? Para defenderse, y los niños que nacen con el dedo anular más grande que el dedo índice. Entonces, todas las personas con esta configuración biológica, esto es lo que indican los estudios, han tenido trauma epigenético de parte de los varones durante el embarazo de su madre. Qué fuerte. Puede ser de parte de su marido, de su padre, de sus hermanos. Entonces, en cambio, las personas que tienen el tamaño del anular y el índice más equilibrado, pues el anular un poco más bajo habitualmente, pues están compensadas. Ya sabemos que no han sufrido trauma. Al menos tanto, ¿no? No han sufrido trauma sus madres. Hostia, qué fuerte. Esto es. Pues ¿vale? le voy a mirar las manos a mis hijos porque es lo primero que he pensado. Tienes que ir haciendo la constatación. Ya lo sabemos, ¿no? Es un estudio muy bien publicado, pero ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver. Testosterona a tope en la madre. Mira, pero qué fuerte. Sí, yo quería preguntarte también sobre el cáncer directamente. Sí. Primero porque entiendo porque es algo que, como has explicado inicialmente, fue un punto de inflexión en el caso de tu hermana. Y quizá por eso también es algo que habrás estudiado, profundizado más, todo lo que tiene que ver con el cáncer y la vinculación con el estrés. Y creo que es muy importante también, primero por las estadísticas y la incidencia que hay ahora mismo de esta clase de enfermedad, que cada vez es mayor. Un poco qué perspectiva podemos ofrecer, ¿no? Qué mensaje podemos ofrecer y qué perspectiva tiene que tener la gente sobre el cáncer a la hora de abordarlo, ¿no? y de tratarlo. Porque, bueno, nos hartamos de ver que si tengo un familiar, tengo un tío, tengo una hermana que inician procesos de cáncer, y a mí sí que me gustaría aprovechar la ocasión para que tú pudieras dar un poco un mensaje, una perspectiva de cuál es el enfoque que hay que tener y cómo esa enfermedad está relacionada con... Es mucho más compleja de lo que creemos, ¿no? Pues el abordaje del cáncer siempre tiene que ser también desde las cuatro patas. Desde las cuatro patas, ¿no? Los cuatro microscopios que tengo yo, ¿no? Del trabajo este. Entonces en la parte de comidas, todas las personas con cáncer tienen que tener muy claro que el azúcar, desde Otto Warburg, 1931, el cáncer se alimenta del azúcar.
Entonces, lo que no sabe la persona, lo que no sabe nadie prácticamente, o muy poca gente, es dónde está el azúcar. Entonces, si vas a buscar un listado estándar de qué alimentos tienen azúcar, alimentos para el cáncer, te vas a encontrar demasiada información. Los únicos alimentos que no tienen azúcar son las proteínas y las grasas. Y punto. Entonces, por ejemplo, ahí te toca hacer como un balance de todo esto, ¿no? Y algunos vegetales, claro, es para la gente que los tolere bien. Y entonces, ahí, por ejemplo, es, oye, ¿y los frutos secos? Digo, ¿es proteína o grasa? Entonces la gente a veces se confunde, dice, es grasa, ¿no? Digo, no, digo, es un carbohidrato. Tiene grasa, pero es un carbohidrato. Digo, el huevo es proteína y grasa. Digo, por ejemplo, a mí me parece muy sencillo. El caldo de huesos es proteína y grasa. Entonces son dos ejemplos muy sencillos. Y la gente me dice, ¿y la fruta? ¿Y la fruta baja en azúcar? Digo, ¿qué es la fruta? ¿Una proteína o una grasa? Dice, una fruta. Digo, pues entonces no. Claro. Evidentemente no. Entonces es, primero, que desde la comida tenga muy claro que el azúcar es traumático porque le da de comer al tumor. Los humanos no necesitamos comer azúcar para estar sanos o para sobrevivir. El cáncer sí. Otto Warburg, premio Nobel 1931. O sea, el cáncer, las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Totalmente. Comidas, ¿no? Entonces, comida, está totalmente demostrado. Hormonas. Desde la falta de vitamina D, que en realidad es una hormona, no es una vitamina, es una hormona, es fundamental. El descanso, dormir en hora, recibir sol, exposición solar, respirar, hacer ejercicio, son reguladores hormonales. Si no los empleas, tu cuerpo entra en estrés directamente, ¿vale? Libera una hormona llamada cortisol, que aunque estés en ayunas de 5 días bebiendo agua, se te va a disparar el azúcar a 170 o 180. Lo va a sacar de tus músculos, lo va a sacar de tus huesos, de tu hígado. Va a romper tejidos para fabricar azúcar. ¿Y qué se alimenta del azúcar? El tumor. Aunque no lo consumas, si esos hábitos no están en su sitio. Si estás en estrés, si estás en estrés, el cortisol, el objetivo fundamental del cortisol, además de antiinflamarte, es disparar tus niveles de azúcar, porque sirve para correr o para pegar. Para dar respuesta al león de la selva, ¿no? Claro que sí, para que no te persiga el león y te coma. Para eso, entonces va a sacar el cuerpo azúcar de donde necesite, pero la va a elevar. Es increíble, doctor, porque mucha gente piensa que el ayuno ya es la solución. Y si hay ayuno, pero hay mucho estrés y por tanto cortisol, ¿no? Por lo que dices. Es incluso peor. A veces es peor, ¿no? A veces. Depende de la situación. Pero vamos, o sea, hay que atender hormonas. No puedes dejarlas sin atender. O mujeres que están en fracaso hormonal, por lo que sea, porque han tenido embarazos y han perdido gran carga hormonal, porque es que has fabricado un ser. O sea, no puedes... ¿Qué quieres? No, claro, yo estoy como nueva. No, hombre, ni le puedes decir eso ni se lo puede creer ella. Acabas de fabricar un ser vivo y estás como cero, en serio, estás nueva. En el pozo. No, mujer, necesitas muchísimo, ¿no? Entonces, desde las culturas ancestrales hasta la medicina funcional moderna, esa mujer necesita muchos nutrientes, mucho cuidado, mucho cariño, muchas vitaminas, hormonas. Ahora ya lo sabemos. En esta cultura, el posparto, hablo por experiencia, se nos abandona. Sí. Esto es, ¿no? Entonces, así a nivel hormonal hay que ayudar, hay que corregir, hay que acompañar. La mujer, la que más, porque es que está trayendo vida a la tierra. Toxinas, ¿no? Entonces, relacionadas con el cáncer. Claro, porque ya habéis entendido muy bien lo del cortisol. Una mujer con baja progesterona entra mucho más rápidamente en el estrés. Así. No puede sostener el estrés de igual manera que si tiene sus niveles de progesterona como debería tenerlos. O si tiene demasiado estrógeno, demasiado estradiol, entra con más violencia rápidamente, fuertemente, en crisis estresantes. Rápidamente. Entonces, se tiene que gestionar el tema hormonal, porque de lo contrario, un tumor, por ejemplo, los tumores mamarios son estrógeno dependientes, que he visto yo en las analíticas de esta gran parte de tumores, no son todos, pero la mayoría sí. La mayoría de tumores estrógeno dependientes están ahí por exceso de estrógenos.
Entonces hay que gestionar esta elevación. ¿De qué manera? Comidas, hay que quitar el azúcar. Toxinas relacionadas con el cáncer. Llevamos tanto cuerpo sufrido desde que nacemos, nos meten medicamentos, entramos en contacto con la química alimentaria, nos han dicho que la comida tiene que ser la pirámide nutricional que está llena de azúcar y toxinas, alimentos procesados, la ropa, los cosméticos, la contaminación ambiental. O sea, las toxinas están a la orden del día en el cuerpo de las personas. Nadie nos ha dicho que el teflón es tóxico, que los plásticos son tóxicos. Nadie nos ha enseñado nada de esto. Los médicos menos. Entonces, las toxinas es muy importante gestionarlas. Las tienes que gestionar aprendiendo a limpiar tu casa, aprendiendo a limpiar tu cuerpo, aprendiendo a limpiar tus cosméticos. Si vas a utilizar maquillaje, es mejor que no, pero si lo vas a utilizar, elige tu maquillaje para que no te intoxique. Es que te acompañe algún día, pero que no te intoxique, que no te enferme. Tu pasta dental, tu champú, o sea, todo lo que sea gestión de tóxicos. Porque de lo contrario, si no gestionas los tóxicos, tu cuerpo tiene que utilizar recursos y en lugar de sanar un cáncer, lo que va a hacer es estar desintoxicando. Necesitas sanar un cáncer, tienes que sacar un montón de toxinas de un lugar determinado del cuerpo. Si no haces estos cambios y tu cuerpo tiene que desgastar tantos recursos para sacar toxinas de todo tu cuerpo, ¿cuándo va a sacar las toxinas que te están conminando por culpa del diagnóstico? No es que te vayas a morir por un cáncer, pero claro, te han dicho que estás con un cáncer. Tienes que gestionar esas toxinas. Entonces, toxinas. Los enemas de café han demostrado que te ayudan enormemente a quitarte un montón de toxinas. Entonces tendrás que pasar por el proceso de hacerte enemas de café y tomar cardo mariano, ¿vale? Y cúrcuma, venga, ya está. Y el siguiente paso, pues, para la gestión del trauma, ¿no? Es aprender y comprender la importancia del trauma epigenético, de la importancia de cada uno de estos elementos, no solamente para la gestión del diagnóstico, que sería el cáncer, sino también para la gestión del trauma propiamente dicho, que te ha llevado finalmente a este proceso llamado cáncer, que es el cierre de un proceso. ¿No? Es como si la historia epigenética hubiese llegado, como en los ratones que se quedaban sin olfato. Entonces, cuando el cáncer aparece, es el cierre de un ciclo traumático. Sí, qué curioso esto. Y entonces ahí pues hay que trabajar cada uno de estos aspectos, ¿no? Porque ha llegado el momento de tomar una decisión vital que cambie tu vida. Entonces la tienes que acompañar bien. Pero ha llegado el momento de definir si vas a morir o te vas a dar vida. O vas a renacer. O vas a cambiar. Eso es. Y eso es lo que dices es 100%. Es 100%, ¿eh? 100%. Porque aparte que a nivel personal lo hemos vivido, a nivel profesional también lo hemos visto mucho. Y de hecho, no sé si te pasa a ti como profesional, que a veces ves a la persona que tiene, en este caso, esta enfermedad y ya sientes si esa persona tiene ganas como de cambiar, de cuestionarse, de amarse, de elegirse a ella primero ante cualquier cosa, o quiere seguir exactamente con la misma dinámica tóxica para ella misma, claro. Y eso, pues, evidentemente no es un buen augurio, evidentemente. Yo, mira, me gustaría, tomando esto que estás diciendo, y ya para concluir, porque ya no nos queda tiempo, doctor, porque además es un tema que tú tocas, que es el tema de tener una vida pues con propósito, con sentido, ¿no? Volviendo un poco a ese intangible. Y que también puede tener unas graves repercusiones. De hecho, al principio, cuando explicabas un poco tu historia y cuando te desviaste un poco de la labor y la profesión que realmente querías hacer y estabas en esa vorágine de estrés, enfermaste, ¿no? Entonces, me gustaría saber también un poco tu visión acerca de la importancia de tener un sentido, un propósito a tu vida y cómo eso también repercute directamente o indirectamente en tu salud y en tu cuerpo físico, ¿no? El estar alineado o no alineado con lo que realmente uno quiere hacer. Sí. Pues te voy a explicar con mi ejemplo, ¿no? Con lo que me pasó. Yo soy médico, ¿no? Pues parece que estaba escrito, ¿no? Que fuese médico. Yo creo que sí. Pues parece por todas partes. Mi madre perdió un primer niño, luego vengo yo, ¿no? Entonces vengo a sanar cosas, ¿no?
Claro, hay cosas ahí, todo indica que yo tenía que ser médico. Y entonces, mi propósito es ser médico, ¿no? Pero ¿qué tipo de médico? ¿De laboratorio? ¿De consulta? ¿De expendedor de recetas? 5 minutos de consulta, ¿no? Entonces, si toda mi historia me ha fabricado a mí, con mis características, es para que cumpla mi propósito. No es estar en laboratorio, gestionando placas o analíticas. Parece que no. No es estar delante de un paciente 5 minutos, expenderle una receta y mandarla a su casa y decir, pues que le vaya bien, ¿no? Que es como, a ver si hay suerte. Y que no tenga más problemas, anda, porque es que si no, vamos a estar aquí todo el día. Mi trabajo como médico, mi propósito como médico es esto que hago. Descubrir lo que le pasa a la persona, enseñarle a sanar y decirle la verdad. Muy importante. Claro. Entonces, mi propósito como médico es lo que hago, todo lo que hago. Investigar las causas, descubrir dónde está, por qué. Todo lo que hago como médico. Y entonces, ¿qué me llena de energía, qué me da felicidad, qué me da salud? Hacer esto. Lo otro, no, parece que no. Cuando lo has dicho, pues está claro, no es mi propósito. Claro. Velar por solo por la productividad. Ni solo ni un poco. El precio que pago por velar por la productividad es perder calidad de atención, pues no he sido fabricado para esto. Claro. Yo no. Correcto. Pero podríamos decir que entonces tener un propósito de vida, yo creo que quien tiene un propósito de vida es afortunado, tiene un tesoro, ¿no? En tu caso tienes muy claro tu propósito de vida. Podría ser un factor protector para la salud, ¿no? Estar en tu propio propósito. Estar en tu propio propósito se ha visto en los estudios que te genera salud, los marcadores de estrés disminuyen. Como estás atento a cumplir tu propósito, entonces te centras en lo que te ayuda a servir como en tu propósito, que te hace más eficiente, que te hace más feliz, sería una forma de decirlo, ¿no? Pues dormir cuántas horas, hacer cuánto ejercicio, tomarme qué suplementos, me hace más eficiente. No solamente, está vinculado además a mi propósito, totalmente vinculado a mi propósito. Es en casa cocinar qué me hace feliz, fabricar mis kombuchas, mi kéfir, qué me hace feliz. Claro. Todo tiene un propósito, médico, pero también personal. Esto me llena de felicidad, se ha visto que las personas que son felices viven más tiempo, tienen menos estrés medido hormonal, tienen menos deficiencias nutricionales, enferman menos, viven mejor, tienen más calidad de vida. Como gerente he visto que la persona que está en su propósito sufre menos estrés. Por lo tanto, está más sana. Fundamental. Vive más, es más feliz. Doctor, se nos ha quedado corto, pero bueno, ha sido un placer, fuente de sabiduría y nada, yo creo que es, vamos, un podcast de los más profundos e interesantes que hemos grabado hasta la fecha. Pues sí. Y te agradecemos un montón pues, tu presencia y todo lo que has compartido con nosotros. Yo me he quedado con muchísimas ganas de hacerte 10.000 Haríamos preguntas hora y media más, pero no podemos. Así que bueno, no Muchas descartamos una segunda parte, si el doctor quiere. Muy bien. Porque yo me he quedado con muchas ganas de profundizar en más temas, más ejemplos y de reflexionar juntos, ¿no? Al final. Y gracias porque he aprendido mucho escuchándote. Sí. Y sigue, por favor, con tu propósito, con tu labor. Faltan muchos médicos que alcen la voz como tú y que, sobre todo, aporten esta mirada tan rica y tan, ¿no?, integrativa sobre todos esos factores que nos afectan y que son importantes y que muchos de nosotros no atendemos en el día a día. Así que gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.